Good morning, niños. ¿Cómo está? David Guzmán Almeida para el 6º grado en matemáticas. Aquí en Connected School y la institución George Washington. Hoy nuestro tema es pirámides, prismas y cuerpos redondos. La meta para el día de hoy es que puedas emplear propiedades de los prismas, pirámides y cuerpos redondos según su superficie lateral, superficie total y también su volumen. Esos 3 datos van a ser esenciales para desarrollar este tema. Recuerda, si cuentas con el libro de actividades, revisa el anexo 6. Al final de tu libro vas a encontrar unos anexos para desglosar. Desglosa el anexo 6 y podrás confeccionar un sólido geométrico que te ayudará mucho a comprender el tema de hoy. Empecemos. En nuestro libro de área encontraremos esta hoja, prismas y pirámides. Cuando observas los objetos de tu entorno, ¿qué forma tienen? Bueno, si observas las paredes, esas paredes tienen forma de una caja. A eso se le conoce como prisma. Mira, Ofelia está muy contenta porque conoció las ruinas de Cuelap, las enormes piedras que forman la plataforma de casi 600 metros y 19 metros de alto. Si una de las piedras de forma cuadrada tiene 30 centímetros de lado, ¿cuál sería el área de una de sus caras? ¿Te acuerdas que ya estuvimos hablando acerca de áreas? En el caso del cuadrado es L al cuadrado. Entonces 30 por 30 nos da 900 centímetros cuadrados. Observa y analiza la situación anterior, luego responde. ¿Cómo están compuestas las paredes de la estructura mostrada? Recuerda que son las ruinas de Cuelap. Están conformadas por prismas. ¿Y qué elementos puedes observar en los bloques? Podemos observar como lo que está aquí y estamos señalando sus partes son las partes del prisma. Ahora, los prismas están constituidos por 2 bases paralelas, las cuales son regiones planas y también tienen caras laterales, que son regiones paralelográmicas. Los elementos de un prisma son los siguientes. La arista, que es esta parte de aquí, la arista, que son como se puede decir los filos, ¿no? Tenemos 2 bases, la base superior y la base inferior. En este caso, como la base superior y la base inferior son triángulos, entonces este prisma recibe el nombre de su base. Es un prisma triangular. También tiene caras, estas son caras laterales. Y también tiene aristas laterales. ¿Cómo se clasifican los prismas? Puede ser un prisma recto cuando las aristas laterales son perpendiculares a las bases. Es decir, ¿recuerdas que son perpendiculares? De que esta arista con esta base forman un ángulo de 90 grados. Y el prisma regular es el prisma que es recto y su base es un polígono regular. Recuerda que es un polígono regular, que la medida de cada uno de sus lados es la misma. Área y volumen de un prisma recto. Para hallar el área y el volumen de un prisma recto utilizaremos algunas fórmulas. Para el área lateral diremos de que es la suma de todas las caras laterales del prisma. Entonces el área lateral es el perímetro de la base por la altura. El área total es la suma de todas las caras laterales del prisma y las 2 bases. Su fórmula sería el área total es igual al área lateral más 2 veces o el doble del área de la base. Y el volumen de un prisma recto es el producto del área de la base por la altura del prisma. Entonces, el volumen de un prisma es el área de su base por la altura. Tenemos casos especiales para hallar el área y el volumen de los tipos de prisma. Por ejemplo, en un cubo.
El cubo es aquel prisma que tiene sus caras de forma cuadrada, ¿recordaste? Sí, es como un dado, ¿no? Entonces, para hallar el área lateral del cubo, diremos que es 4 veces la arista al cuadrado. Y el área total es 6 por arista al cuadrado y el volumen es arista al cubo. Para un paralelepípedo, aquel prisma que está compuesto también por rectángulos, su área lateral es el doble de AC más BC. Y el área total es el doble de AB más BC más AC. Y su volumen es la multiplicación de A por B por C. Vamos a hacer algunos ejercicios. Dice, determina el área. Muy bien. Vamos a ver, analiza los ejemplos. Determina el área lateral del cubo. El área lateral del cubo es de 4 veces L al cuadrado. Entonces 4 por 6, que es el lado, al cuadrado. 6 al cuadrado es 36 y 4 por 36, 144 centímetros cuadrados. Determina el área de la base del prisma cuadrangular. Ahora es cuadrangular porque la base es un cuadrado. El área de la base es 64 centímetros cuadrados porque tiene 8 de lado, es el lado al cuadrado. 8 por 8, 64. Determina el área lateral, área de la base, área total y el volumen de un prisma triangular y regular si las aristas de la base miden 8 centímetros y la altura mide 15 centímetros. Entonces, el perímetro, como tiene 8 centímetros de arista, entonces sería 8 más 8 más 8 porque es un triángulo. Serían 24. Su área lateral es el perímetro, que son los 24, por la altura, por 15. Y me va a dar 360 centímetros cuadrados. Otro, el área de la base. El área de la base es el lado al cuadrado por raíz de 3 sobre 4. El lado mide 8. 8 por 8, 64. Raíz de 3 sobre 4. Y en el otro caso también sobre 4. Entonces, ¿qué me queda? 16. Acá 64. Me queda 16 porque 64 entre 4 es 16. 16 raíz de 3. Su área total es 2 veces el área de la base más 3 veces, acá está, 2 veces el área de la base más el área lateral. El área de la base es 16 y raíz de 3. 2 por 16, 32. 32 raíz de 3 más 360. Ahora, 32 raíz de 3 más 360 si es el área de la base, que es la mitad, o sea, 16 raíz de 3 por la altura, que son 15 centímetros. Sería 16 por 15, 240 raíz de 3. Los valores pedidos son 360 centímetros cúbicos, 16 raíz de 3, 32 raíz de 3 y entonces más 360 y 240 centímetros cúbicos. También vamos a hablar acerca de los cuerpos redondos. ¿Cuál crees que es la unidad para los líquidos? Esta casa de la selva tiene como techo una estructura cónica, que es una estructura cónica que tiene el cono como base. Observa y analiza la situación anterior y responde. ¿Cuántas caras planas tiene la estructura de la casa grande? Ninguna, claro, no tiene ninguna cara plana. ¿Qué forma tiene la estructura que sostiene el techo? Tiene forma de cilindro.
Vamos a hablar también sobre las áreas. El área lateral está allí, está dado por 2pi por radio por la altura, y el área total es 2pi por radio por la altura por 2pi por radio al cuadrado. Y el volumen es pi por radio al cuadrado por la altura. El cono de revolución es el sólido producido por el giro completo de un triángulo rectángulo alrededor de uno de sus catetos. Así se origina. Sus elementos son el vértice, que tiene en ese caso uno nada más, la altura, que es una línea perpendicular trazada desde el vértice hasta la base, que es el círculo generado por el giro del triángulo, y la generatriz, un lado, es la hipotenusa del triángulo rectángulo que gira alrededor del eje. Vamos a ver áreas. Área lateral, su fórmula para el área lateral es pi por radio esperando. Entonces, también tenemos el área total, que es pi por radio al cuadrado más pi por radio y la generatriz. Y el volumen, que es 1/3 de pi por radio al cuadrado, y también es el volumen es 1/3 de pi por radio al cuadrado por la altura. Y la esfera de revolución también hace el mismo giro que ya vimos de que hizo en la figura anterior. La esfera de revolución es aquel sólido geométrico formado por el giro completo desde el diámetro de un semicírculo. Sus elementos son el centro, que es el centro que equidista de cualquier punto de la esfera, el radio, que es el segmento que une el centro con cualquier punto de la esfera. Entonces, muy bien. Vamos a ver algunos ejemplos. Dice, dibuja un cilindro de 4 centímetros de diámetro y 6 centímetros de altura. ¿Y cuál es su área total? Bueno, por datos. El diámetro tiene 4 y 4 es igual a 2πr. Vamos con otro. El diámetro de un cilindro mide 5 centímetros y su altura es el triple del radio. Calcula el área lateral. Bueno, tenemos el diámetro, que son 5, 2pi, perdón, dos radios, que es igual al radio, que es 2,5 centímetros, porque es la mitad. La altura, que tiene 3 radios, que es igual a 7,5 centímetros. Luego, el área en donde te vas a saltar, brincar, entonces sería 2pi por radio por la altura, 2pi por la altura, que es 2,5 por 7,5. El radio es 2,5 y la altura 7,5. Multiplicamos y me sale 37 enteros con 5 décimos por el radio. 3. El diámetro de un cono mide 12 centímetros y la generatriz 10 centímetros. Su área, calcula su área total. Bueno, ya vimos que tiene que estar bien definido. Entonces el diámetro tiene 12, el 2 radio, entonces el radio tiene 6, 10 centímetros. ¿Quién derribó Entonces vamos a hacer pi por radio por la generatriz más pi por radio. Pi, el radio ya sabemos que es 6, la generatriz es 10. Entonces pi por 6, 6pi por 10, 60pi. Y 6 al cuadrado, 36 de pi. Me va a salir 60 más 36, 96. Ahora, determina el volumen de la esfera. Por dato tenemos que su diámetro es 12 centímetros, 2 radios, y su radio entonces mide 6 centímetros. Luego tenemos de que el volumen es 4/3 de pi por 6 al cubo. 4/3 de pi por 6 al cubo es 6 por 6, 36 por 6, 216. El volumen de la esfera
es 288 centímetros cuadrados. Bueno, entonces ahora vamos a trabajar de actividades. Prismas y pirámides. En el libro de actividades vamos a encontrar este mapa conceptual sobre sólidos geométricos. Tenemos un prisma que tiene cara lateral, arista lateral, base y también arista básica. Algo que nos va a ayudar es, miren, es que el prisma tiene dos bases, base superior y acá la base inferior. Cuando tiene dos bases es un prisma, pero cuando tiene una sola base, como este de acá, que su base es un cuadrado, ¿ya entienden? Sí, entonces tenemos más elementos y yo puedo decir que el área lateral es igual al perímetro A por el área del perímetro. Entonces tendré que el área total sería A sub I por A sub L por marco sub A. Ahora, aplica tus aprendizajes. Revisa el cuadro comparativo sobre pirámides y prismas que elaboraste y coloca. ¿Cuál es el poliedro de una sola base? Es la pirámide. El poliedro con dos bases en la B sería el prisma, ¿no? Ahí sale pirámide, prisma. El 4, señor, la C, es la unión de dos caras. ¿Qué pasa cuando se unen dos caras? En la esquina es una arista. En la C es la unión de dos caras, es la arista, ya dijimos. La D es la unión de dos o más aristas, es el vértice, ahí ya sabemos que es el vértice. En la 3, bien, a ver, en la D, la unión de dos o más aristas es el vértice. La E, que está la E, comparten dos de sus lados con la base, es la cara. La F es la distancia entre los vértices y la base formando un ángulo de 90 grados. Eso es la altura. Son las dos caras de lechuga que tienes que desarrollar. La G son las dos caras iguales y paralelas del prisma, la base. Ahora, calcula el área lateral de un cubo que mide 7 centímetros de arista. Hacemos así y luego solamente nos despedimos. Por propiedad, el área lateral es 2, el perímetro por la altura. El perímetro tiene 10, 20, 30, 40. Vamos a imaginar que sea 40. Entonces, nosotros tenemos de que el área lateral va a ser el perímetro. Ahora, como tiene 7 centímetros, es 7 por 4. 7 por 4, 28. Y 28 por 7, 196. Ese es el área lateral. Vamos con ejercicios del nivel 1. Determina el área lateral, área de la base, área total y volumen de un prisma triangular regular si la arista de la base mide 6 centímetros y la altura 20 centímetros. Muy bien, sabemos que el perímetro tiene, es un triángulo, tiene 3 lados. Cada lado mide 6 centímetros porque es un prisma regular. Entonces me va a dar 18. 18 por 20, 360. El área de la base es el lado al cuadrado, que sería 6 por 6, 36, por raíz de 3 sobre raíz de 4. Entonces 36 entre 4, 9. Miren, acá solamente dividido 36 entre 4, 9, 9 raíz de 3. Y el área total es 2 veces el área de la base, que es 2 por 9 raíz de 3, más el área lateral, que es 360. 2 por 9, 18, 18 raíz de 3, más 20, más 20. Entonces, los valores pedidos son que A tiene 360 centímetros cuadrados y B tiene
el área lateral es 360 centímetros cuadrados, el área de la base 9 raíz de 3 centímetros cuadrados, el área, aquí está, el área total es 18 raíz de 3 más 20, y el área y el volumen es 180 raíz de 3 centímetros cuadrados. Otro, calcula el volumen de la pirámide rectangular, es decir, su base es un rectángulo. De la pirámide rectangular, ahí está. Entonces su base, porque la pirámide solamente tiene una base, es un rectángulo que mide 12 centímetros y los lados de su base miden 4 y 7 centímetros. Entonces sería base por altura para el área 28, ahí está. El volumen sería un tercio del área de la base por la altura, 28, un tercio de 28 y también por 12. A ver, ¿qué peligro hay ahí? Ajá. Entonces tenemos un tercio del área de la base que es 28 y la altura que es 12. 28 por 12 entre 3 me va a dar 112. Ese es el volumen de la pirámide rectangular, 112 centímetros cúbicos. Otro, calcula el área lateral y el volumen de un prisma de base rectangular de lados 4 centímetros y 9 centímetros y altura 16 centímetros. Como es un prisma de base rectangular, entonces ponemos que el área lateral es igual al perímetro por la altura. El perímetro es 4 más 9, 13, más 4, 17, más 9, 26. Ahí están los 26. Entonces ahora hago 2 por 4 más 9 por 16. 2 por 13 es 26. 26 por 16 es 416. Y el volumen es área total, que el área lateral de un prisma cuya base es hexagonal. Hexagonal quiere decir 6 lados. El perímetro sería 3 centímetros, 3 por 7, 21. 21. Y como tiene 6 lados, 6 por 21 es 126. El área lateral del prisma hexagonal mide 126 centímetros cuadrados. Asume el reto. Calcula el área total de una pirámide cuadrangular cuya altura mide 9 centímetros y también tiene apotema, que es 15 centímetros. Por Pitágoras se dice que es lado sobre 2 al cuadrado, que sería 15 al cuadrado menos 9 al cuadrado. Entonces, el apotema sería allí el perímetro es 24 por 4, porque es una pirámide cuadrangular. 24 por 4 es 96. Ahí están los 96. Y ahora seguiría poner que el área total es igual al área para ellos y también vamos a multiplicarlo por 4. Bien, chicos, entonces ahora sí tenemos el área lateral más el área de la base. Recuerden que tenemos 48 por 15 más 24 por 24. 48 por 15, 720. 24 por 24, 576. Sumo y me va a dar 1296. Ese es el área total de la pirámide cuadrangular. También hicimos nuestra clase de cuerpos redondos. Vamos al libro de actividades, nos muestra a cuerpos redondos. Un cilindro, un cono y una esfera. ¿Qué de particular tienen estos sólidos? Pues de que todos ellos tienen al círculo también, ¿no? Como base. Revise el mapa conceptual y ponemos nosotros verdadero o falso. En un cono, la generatriz y la altura miden lo mismo. Es falso, tienen distinta medida. Una línea perpendicular
trazada entre las bases de un cilindro es una altura. Muy bien. Eso sí está cierto. El cono de revolución es generado por el giro de un triángulo isósceles. Falso, no. Otro. El cilindro es generado por la rotación de un rectángulo sobre uno de sus ejes. Sí, ese es el cilindro. Gira un rectángulo sobre su eje y se forma un cilindro. Calcula el área lateral de un cilindro de diámetro 10 y de altura 12. Por fórmula tenemos que es 2pi por radio por la altura. 2pi por radio es 5 por 5, 10 por la altura. Entonces 60. Entonces ahora lo que tenemos es que vamos a calcular también el área total del cono de radio 6 centímetros y una generatriz de 10 centímetros. Como es un cono, recuerda que el cono también solamente tiene base, que es el cuerpo redondo, no el círculo. No tiene otra base, ¿no? Su área total es pi por el radio, que es 6, y luego sumamos 10, que es la generatriz, más el radio también. Pi por 6 por 16. 16 por 6, 96, y lo dejamos en 96 pi. Ese es el área total. Bueno, busca soluciones. Determina el volumen de un balón de fútbol cuyo diámetro es igual a 18 centímetros. Esa es la esfera. Entonces, tenemos que el radio es igual al diámetro sobre 2. Como su diámetro es 18, el radio es 9. Luego el volumen es 4/3 de pi por el radio al cuadrado. 9 por 9, el radio al cubo, perdón. 9 por 9, 81. 81 por 9, 729. 4 por 729 entre 3 me da 972 pi por centímetros cuadrados. Ahora me piden que calcule el área total de un cilindro de diámetro de 8 centímetros y de altura 9 centímetros. Hacemos la fórmula nuevamente, que es el área total, 2pi por la altura más el radio. 2pi por el radio, que es 4, y sumo la altura con el radio, 9 más 4, 13, sería 2 por 4, 8. Y 13 por 8, 104. 104 pi centímetros cuadrados. El área total del cono, también. Hago la misma fórmula anterior, ¿ya? Porque el cono tiene 7 centímetros de radio, sería pi por 7, y sumo la generatriz, que es 15, más 7, que es el radio. 15 más 7, 22. 22 por 7, 154 pi, ese es el área total. Y terminamos calculando el área y el volumen de una esfera, tal como lo hicimos con el balón. Si su diámetro es 8, el radio es la mitad de 8, es 4. Entonces el área es 4 por el radio al cuadrado. 4 por 4, 16. 16 por 4, 64. Ya tengo el área, que es 64 pi. Y su volumen es 4/3 del radio al cubo. 4, que es el radio al cubo. 4 por 4, 16. Por 4, 64. 4 por 64 entre 3 me va a dar 85,3 periódico puro. Ese es el área. Bueno, ya sabemos que el área de la esfera es 64 pi centímetros cuadrados y su volumen es 85,3 pi centímetros cúbicos. Para terminar, vamos a ver la altura de un cono, si se sabe que es igual al diámetro de la base y su base, y que su volumen equivale a 18 pi por centímetros cúbicos. Entonces, vamos a graficar el cono, está allí, y el volumen es pi sobre 3 por radio al cuadrado por la altura. Si ya sabemos que el volumen es 18 pi centímetros cúbicos, entonces pongo 18 pi. Va a ser igual a pi por 3, y no sé cuánto es el radio, pongo x al cuadrado, y la altura tampoco, pero sí sé que es el doble, entonces pongo 2x. Ese 3 que está dividiendo pasa multiplicando. Estamos aquí, ¿ya? Estamos aquí. Y 3 por 18 es 54. Quedaría pi por x al cuadrado por 2x. Entonces sería 2x al cubo, porque x al cuadrado con x al cubo. Este 2 que está multiplicando pasa dividiendo, sería 27, es x al cubo. ¿Y quién? Esto pasa como raíz cúbica de 27 es 3, porque 3 por 3, 9 por 3, 27. Y la altura es 2x, entonces 2 por 3 es 6. La altura del cono es 6 centímetros. Todos estos videos los puedes encontrar en la página de YouTube del Colegio George Washington.
Ahora, para terminar, si tienes alguna duda, consulta a tu profesor, usa lápiz al escribir, guarda el vídeo en una carpeta o memoria para que la revises más adelante, escribe con pulcritud y orden. A trabajar.